Estación Lamas 96.3. La más alegre programación. Toda tu música. Toda tu música. Los programas más divertidos de toda la FM y toda la explosión de sabor que tú querías. En la radio que la rompe en todo San Martín. Estación Lamas 96.3. La insuperable. Misterios al anochecer ha llegado. Un encuentro con los enigmas, la buena música y los temas más insospechados. A través de los 96.3 FM de Estación Lamas. La mejor imagen para escuchar. En conducción de Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a nuestro encuentro de este sábado. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más, un fin de semana más con Misterios al Anochecer. Al habla un amigo, un servidor, Fernando Chapi Martínez, para todos ustedes. Espero que estén muy bien, espero que estén disfrutando de estos días que generalmente son de descanso. Por supuesto, hay personas que trabajan también en sábado, pero por lo general, digamos que suelen ser días un poco más calmados que los de la semana propiamente dicha, ¿no? De lunes a viernes, que sí son estrictamente laborales. Ha llegado la noche, la oscuridad, y con ello también algunos enigmas y otras cosas que no son tan enigmáticas, pero sí interesantes. Por ejemplo, les comento, hace unos días atrás, esta semana que ha pasado, de seguro ustedes, sin que yo lo tenga que reafirmar, pero es parte de lo que ha ocurrido, así que lo menciono, han estado observando que la luna ha estado brillante, majestuosa. Luna llena, por supuesto, pero se ha visto, o sea, yo escuchaba los comentarios de las personas de qué hermosa está la luna, qué grande, y era porque una vez más, y yo creo que esto es algo que se ha estado popularizando más que en años anteriores, el fenómeno de la superluna. O sea, no es que se esté dando más, sino que digamos que los medios, el habla popular, etcétera, lo están teniendo más en cuenta, y sobre todo el auge de las redes sociales, ¿no? Se habla de la superluna, de la luna de sangre, la luna rosada, la luna azul y otras más. En este caso, la superluna. Y eso fue pues en un día muy concreto, y aún así, después de ello, ha habido un interesante acompañamiento en el cielo, ¿no? Estaba la luna llena y se veía un punto bastante brillante de luz, ¿no? Hay una cuestión bien sencilla para determinar, aunque no infalible, dicho sea de paso, cuando ves el cielo a ojo desnudo y de pronto observas una pequeña lucecita brillante, si es un planeta o es una estrella. Dicen que cuando se trata de una estrella, en gran parte por las largas distancias que nos separan, se identifica porque el brillo titila. O sea, no es un brillo, digamos, que esté ahí estático, como si se tratase de repente de una bombilla, de un foco en el cielo, sino que hay una fluctuación. En cambio, como los planetas del sistema solar están mucho más cercanos, es una luz fija. Entonces, yo estaba observando ayer ahí, ¿no? una lucecita que acompañaba, digamos, en línea recta, aunque no muy junto, a la luna llena. Y decía, está muy brillante. Lo primero, si será Venus, el planeta que se ve más brillante en el cielo nocturno, ¿no? Que es el segundo objeto más brillante del cielo nocturno después de la luna. Pero tengo una aplicación que se llama Star Chart en el celular, donde puedes ver un mapa estelar del momento, ¿no? Ahí te ve, digamos, las coordenadas geográficas que tiene, y según eso cómo está el cielo en tu lugar. Y resulta que no, que era Júpiter, el gigante gaseoso, ¿no? El planeta más grande de nuestro sistema solar. Ahora, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, en primaria, secundaria, entre los 90 hasta 2002, por ahí, te decían a secas, ¿no? Que el planeta Júpiter era el planeta más grande, pero también a fines de los 90 por ahí se descubre el primer planeta, el primer exoplaneta, es decir, uno de estos cuerpos que orbita una estrella que no es el Sol, ¿no? Por eso lo de exoplaneta. Y con esto
se puso ya en concreto, como parte de los libros de texto, como parte de las confirmaciones científicas, que, bueno, no somos una rareza como sistema solar, porque desde entonces se han descubierto otros sistemas solares en estrellas más o menos lejanas, soles distintos, más grandes, más pequeños, relativamente similares al nuestro, que están, digamos, con 1, 2, 3 o más planetas en órbita, mundos más grandes que Júpiter. Si para nosotros Júpiter es una cosa enorme, ¿no? O sea, mundos que pueden ser 2, 3 o más veces más grandes que Júpiter, o las supertierras, por ejemplo, ¿no? Que son estos planetas al parecer rocosos como el nuestro, pero son pues mucho más grandes, mundos como Kepler, por ejemplo, que además se dice que podrían tener agua líquida y por ende también una atmósfera respirable y vida como la conocemos. Quizá nunca lleguemos a saber si esas son especulaciones o son cuestiones reales, porque son mundos muy muy lejanos, ¿no? Pero esto también es lo que se dice, o por ejemplo, mundos que orbitan su estrella en una mejor posición que la Tierra. O sea, increíble, ¿no? Hay un concepto científico que es el de zona habitable o zona de habitabilidad, que sería la zona alrededor de una estrella, o el Sol es una estrella, ¿no? Una zona en la que puede haber agua líquida, una temperatura razonable y que por ende puede haber vida, ¿no? Y se dice que, por ejemplo, quizá en algún momento Marte estuvo en una zona habitable, por así decirlo, y por eso es que hay muchos que especulan que en el pasado pudo tener una atmósfera rica en oxígeno, agua, pero bueno, la perdió por motivos que aún no se saben. Entonces, estas son las reflexiones que nos deja el cielo de esta semana. Además también que agosto es un mes que, sobre todo en cielos limpios, es propicio para ver lluvias de estrellas fugaces. Cuando yo estaba viendo el aplicativo me salió que habían 2 lluvias de estrellas fugaces, digamos, en activo, ¿no? En realidad yo, por la contaminación lumínica, por todo ello, de estar en una ciudad, no pude verlos, pero unas amistades que estaban en Santo Domingo de los Olleros, que es un lugar de la sierra, mejor dicho, de los Andes de Lima, ¿no? La provincia conocida como Huarochirí, sí llegaron a ver en una excursión que estaban haciendo multitud de estrellas fugaces, y yo también las he visto cuando he estado, por ejemplo, en el Callejón de Conchucos, en Ancash, en las orillas del lago Titicaca y en otros lugares que tienen unos cielos pero prácticamente transparentes, ¿no? Muy aparte de eso, ha habido un suceso, un evento, alguno diría que una anécdota, ¿no? Pero una cosa un tanto extraña que ha ocurrido en nuestro país hace poquito. Distintos medios de comunicación, tanto televisivos como radiales e incluso escritos y virtuales, mostraron un video, digamos, hecho con un celular de un docente, un profesor en la provincia de Huanta, en Ayacucho. ¿Qué era lo llamativo de esto? Bueno, se dice un colegio allá en Huanta llamado Pedro Paulet, ¿no? Curiosamente el nombre de uno de los precursores, de los padres de la aeronáutica y la astronáutica en el mundo, en realidad, uno de los más grandes genios peruanos, incomprendido en su tiempo, si no quizá Perú hubiera sido uno de los primeros países o el primero en llegar, quién sabe, al espacio y a la luna, pero bueno, así es la vida y la historia. Y justamente en un colegio llamado Pedro Paulet, unos jovencitos, unos niños, empiezan pues a gritar y se escucha en el video, ¿no? Uno de ellos menciona que había visto algo que parecía como un misil impactando en un cerro cercano, y de hecho en el video se observa ese cerro y una humareda que sale, una especie de humo blanco que incluso se confunde después con las nubes del cielo andino, ¿no? Entonces ahí surgieron el típico caso sin resolver, ¿no? Porque ocurren estas cosas y uno se pregunta, bueno, ¿qué explicación podemos dar? Por supuesto han surgido las explicaciones un poco, digamos, dentro de lo atípico, dentro de lo anómalo. No ha faltado el que, por ejemplo, me ha escrito un grupo de WhatsApp que tenemos sobre temas de misterios y me ha dicho, oye, esto no se asemejará como esos casos en otros países que hay de objetos no identificados que caen, lo que le llaman UFO crash o UFO crash, ¿no? O sea, en otras palabras, ovnis y estas cosas. Bueno, yo no voy tan lejos como eso por una serie de motivos. Primero, porque siempre hay que tener como prioritaria
la explicación que esté menos alejada de los cauces de lo normal, ¿no? Las explicaciones extraordinarias, digamos que son las que deben ser segundas o terceras en nuestra lista de prioridades a la hora de pretender solucionar algo aparentemente extraño. Entonces, ¿qué es lo que podía haber ocurrido? Primero yo me puse a pensar, quien describió eso como un misil era un jovencito o un niño, un adolescente, que probablemente conozca lo que es esa terrible arma en base a una película, en base a lo que ha visto en internet, quizá con toda esta crisis que hay entre Rusia y Ucrania, han habido muchas noticias explicativas de este tipo de arsenal, y en base a eso lo que él está diciendo es que ha visto un objeto alargado, un objeto en forma de uso o en forma de, digamos, tubular, y que eso es lo que ha caído en el cerro o algo así, o quizás simplemente lo que vio fue un objeto con bastante luz y por su rapidez lo equiparó a un misil, pero no quiere decir que haya sido un misil, ¿no? Ahora, otra cuestión bastante interesante es que primero no hay video del objeto cayendo ni nada de eso que se sepa, simplemente de la humareda, pero esta humareda tiene una característica aparente y es el color blanco. ¿Qué nos indica el humo blanco? No en todos los casos, pero sí en muchos, que puede ser, no estoy diciendo de manera determinante, pero puede ser vapor de agua. El vapor de agua, por ejemplo, cuando existe una condensación, que todos le hemos visto, cuando hierve el agua en nuestras cocinas, bueno, suele ser de ese color blanquecino, ¿no? Si se tratase, digamos, de un objeto metálico o algo tecnológico, por decirlo así, ¿no? O algún tipo de arma o algo que tuviese combustión, obviamente sería un humo tóxico para la respiración, en primer lugar, y en segundo sería un humo oscuro, ¿no? Por ejemplo, el humo que sale de la combustión de los autos, sobre todo cuando son autos antiguos o motos antiguas, si ustedes lo saben perfectamente, es oscuro y es nocivo incluso para la salud. En este caso era un humo blanco. Entonces, ¿qué puede ser? Primero, posibilidades de algo que cae del cielo, que hace una humareda y todo este tema. Hay muchas cosas que rodean a nuestro mundo sin que lo sepamos. Algunos dicen que los seres humanos estamos convirtiendo no solamente al planeta, sino a sus alrededores en un inmenso basurero. Sin quererlo, espero que sin quererlo, no creo que forme parte, digamos, desde alguna nación de una cuestión que lo estén haciendo así porque hay voluntad de que se realice eso, pero digamos, cuando va desde los inicios de la era espacial, ¿no? Un satélite, un cohete, algo así, existe, su vida útil y después queda ahí girando alrededor de nuestro planeta hasta que en muchos casos, que no en todos, cae, ¿no? Es lo que se conoce como basura espacial o como chatarra espacial. Mucho de esto ha caído en innumerables lugares y probablemente a veces cuando vemos una estrella fugaz, un bólido, nos imaginamos que puede tratarse de, digamos, una roca venida de quién sabe dónde, pero también puede ser el reingreso de parte de un satélite o de un cohete, no necesariamente actual, sino de quién sabe si una reliquia de inicios de, como digo, de la era espacial, que está reentrando. Generalmente la atmósfera lo consume, lo vuelve un bólido y lo que llega a Tierra es prácticamente nada, aunque también han habido casos en los que ha caído, pues digamos, incluso esa fue una de las, digamos, no exactamente eso, pero por ahí, recuerdan, hace no mucho hablamos del incidente Roswell, ¿no? Que justamente el 2 de julio de cada año se conmemora un año más de ese suceso, que para algunos es uno de los inicios de la era del fenómeno ovni actual. Y entonces una de las teorías fue esa, ¿no? Que se mostraron una serie de restos que habían caído del cielo, supuestamente, y entonces dijeron, es un globo sonda. Bueno, eso no lo creyó mucha gente, y yo no lo creo tampoco, pero está entre las cosas que pueden caer del cielo, globos meteorológicos y otros restos. Incluso hay teorías que hablan de que hay formas de vida en lo alto de la atmósfera, ¿no? Hay por ahí algunos experimentos que han hecho y han logrado encontrar que hay microorganismos en las partes altas de la atmósfera. Nadie sabe cómo llegaron ahí, se originaron ahí, vinieron de fuera,
cayeron con un meteorito, no se sabe, pero otros hablan de formas de vida más digamos, grandes y que incluso de ahí podrían partir otras situaciones como las famosas lluvias de sangre que se habla en la historia, o lluvias de materias extrañas, pero que aparentemente son orgánicas, ¿no? Hace muchos años hubo algo de esto en Kerala, en la India, dicho sea de paso. Y también está, y podría por aquí venir la explicación del suceso de Wanta, que digamos, dentro de la materia propiamente espacial, no de los ingenios humanos que quedan a la deriva y de ahí caen, están las rocas que vienen de otros mundos, de las etapas de formación de nuestro sistema solar, y también restos de cometas, por ejemplo. Justamente estamos ahora, como digo, en una etapa en la que hay estas lluvias de estrellas. Agosto es un mes que, o sea, hay gente que dice, por ejemplo, octubre es el mes de los temblores, ¿no? Bueno, yo diría que agosto es el mes de las lluvias de estrellas fugaces, ¿no? O de meteoritos. Entonces, esto se produce porque pasamos por zonas del espacio, la Tierra en su girar alrededor del Sol, en donde se concentran restos de cometas. Y los cometas, ¿de qué están hechos? Generalmente de hielo. Y bueno, hay restos, generalmente los más pequeños, pues por la fricción se deshacen en la atmósfera, pero puede haber algunos que realmente caigan. Ya ha habido casos en el pasado no tan alejado en el que una de estas masas de hielo, no se sabe si ha ido formado de repente en la alta atmósfera por alguna cuestión que aún no está bien determinada, han caído sobre autos, sobre casas y han causado tremendo escándalo, ¿no? En este caso podría ser quizá esa la explicación, una masa de hielo, ya sea formada en la alta atmósfera o ya sea proveniente de más allá, cayó en ese cerro y obviamente por la fricción y por el golpe y todo empezó rápidamente a pasar ni siquiera líquido, sino del estado sólido al gaseoso, y esa evaporación fue la que observaron y que parecía una humareda, ¿no? Y bueno, obviamente cuando un objeto entra en la atmósfera produce todo un espectáculo visual. Entonces podría ser algo de esto, ¿no? Si queremos irnos por vías dentro de lo más racional. Bueno, también ha habido otro tipo de asuntos en esta semana. Por ejemplo, les comento, estuve leyendo un libro que lo compartieron también en una de las redes de las que formo parte, redes sociales y todo eso, que es uno de esos libros que realmente da gusto leer y que son necesarios, porque es el Diccionario Temático de Ufología, ¿no? Es una compilación de un español, un autor español llamado Matías Morey Ripoll, y entonces ahí uno se sorprende por la cantidad de cuestiones a las que se les ha puesto nombre en el pasado no tan reciente y también en la actualidad, para intentar, digamos, ponerle una etiqueta a aquello extraño que se ve en nuestras vidas, en nuestros cielos y en nuestro mundo y más allá de él. Por ejemplo, les comento dos términos que me llamaron mucho la atención de este diccionario de ufología, o sea, de temas ovni, ¿no? Uno es clipeología, primera vez en mi vida que lo escuchaba, ¿no? Este es como el momento cultural, así con música clásica de fondo, como hacían antes. Clipeología, yo decía, ¿clipeología qué es esto? Dios mío, ¿de qué me están hablando? Dicen que la clipeología es un término de origen italiano que designa el estudio de las observaciones de ovnis que supuestamente ocurrieron en la antigüedad, o en todo caso antes del siglo XX, ¿no? Antes de la era moderna del fenómeno ovni. Y bueno, se llama clipeología porque se forma de la expresión latina clipei ardentes, ¿no? Que sería traducido como escudos de fuego, o si vamos a ser más directos, como escudos ardientes. Y bueno, esto lo empleaban autores de la antigua Roma para referirse a algunos fenómenos que observaban en el cielo, que no eran cosas comunes y que no sabían cómo explicar, y que ahora algunos interpretan como los modernos ovni, ¿no? O sea, nosotros ahora hablamos del famoso disco volador, el disco volante, pero en el pasado pues decían un disco, ¿cómo podemos llamarlo a esto? Bueno, no lo llamaron plato, a pesar que los platos existen desde mucho antes, pero lo compararon con algo que era propio de la vida bélica de ese tiempo, ¿no? Un escudo que vuela y que además brilla, un escudo ardiente.
¿no? Entonces la clipeología, de repente esos casos que a mí tanto me gustan, por ejemplo, de gente que veía cosas raras en el cielo, como la famosa batalla de Nuremberg hace siglos, que involucró una serie de objetos muy extraños sobre esa ciudad alemana, que supuestamente como que guerreaban en el espacio y la gente estaba aterrorizada, entraría dentro de la clipeología, o los avistamientos de supuestos cepelines y globos aerostáticos a fines del siglo XIX, que la gente decía, pero ¿de qué se trata esto, no? Otro término que aparece en este diccionario es cerealogistas. Cuando uno escucha cerealogistas, yo me imaginaba pues alguien que estudia el cereal, alguien que de repente se dedica pues a una rama de la botánica de este tipo. Pero no, sino que ese es el nombre que se le ha puesto, según dice el diccionario, a los estudiosos de los círculos aparecidos en campos de cultivo, ¿no? O sea, ustedes, lo que les comenté en algún programa anterior, ¿no? Estos como diseños cada vez más intrincados que aparecen sobre todo en Reino Unido, en Inglaterra, también en otros países como Argentina se ha producido, pero no tanto, y que para algunos serían pues de origen no humano, para otros son una broma, cada vez creo que eso está más desestimado, pero resulta que a quienes estudian estos llamados círculos de las cosechas, crop circles, agroglifos y otras denominaciones, bueno, creo que nadie o casi nadie usa este término, pero le han acuñado el nombre de cerealogistas, ¿no? Yo no soy un cerealogista, pero por ejemplo a mí me agrada mucho algunos de estos diseños, sobre todo los más intrincados, y buscarle algún tipo de simbolismo quizá. Por ejemplo, creo que también lo conversé en un programa anterior, hay uno que apareció en Wiltshire, Reino Unido también, no hace tanto, y que tiene unos círculos concéntricos, ¿no? A mí me llama la atención porque los círculos concéntricos son un patrón que se repite sobre todo en muchísimas culturas antiguas. Uno aquí en el Perú mismo va a un sitio de petroglifos, que a mí me encantan, ¿no? O de arte rupestre, y te encuentras círculos concéntricos de 2, de 3, de 4, de más, por todos lados, y uno se pregunta, el hombre antiguo, ¿qué intentó, digamos, dejar para la posteridad ahí? ¿Qué simbolizaban esos? ¿Eran quizá un simbolismo de la divinidad? ¿Era quizá la representación figurada de el movimiento de las aguas, como cuando echas una roquita al agua y esta se forma en ondas? ¿Qué podría haber sido, no? ¿O era una representación extraña del sol o algo que brillaba en el cielo? ¿Quién sabe? Y bueno, entonces este es el término, como digo, cerealogistas. Por supuesto, también han ocurrido otros hechos interesantes en esta semana relacionados a estos temas de enigmas que tanto nos gustan, como por ejemplo que se comenta que después de 30 años, en realidad un poco más, porque es de 1990 el asunto, en realidad sería después de 32 años, salió a la luz una foto que para algunos es la mejor foto de un ovni que se ha tomado hasta ahora, ¿no? Fue tomada en agosto de 1990 en las Highlands, las denominadas tierras altas de Escocia. Bueno, Escocia es un país montañoso, pero hay una parte que es como la más difícil hacia el norte del país, ¿no? Donde hace más frío, son un conjunto de islas donde se ha mantenido incluso la cultura celta, ¿no? Porque en Escocia se hablan 3 idiomas: el inglés, que es el idioma mayoritario y dominante en todo el Reino Unido, el scots, que es como una lengua que para algunos es aparte del inglés y para otros es una variedad derivada del inglés medio, no, o sea, el inglés medieval generalmente, y también el gaélico escocés, que es la lengua celta, pues, ¿no? Cuando tú piensas en los druidas, en todo ese tipo de personajes que ahora son de leyenda y desde esos tiempos, ¿no? Entonces, en esas tierras altas, pues justamente, como digo, en el año 1990 se tomó una fotografía conocida como la foto de Calvin, y bueno, resulta que ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra un objeto en forma como de diamante o de rombo que está en el cielo y debajo de él se ve un avión, ¿no? Entonces esta foto, que ha sido compartida desde los archivos de la Universidad Sheffield, pues fue considerada así la mejor fotografía de un ovni de la historia, pero ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que durante mucho tiempo se perdió. O sea, no era como ahora, como estos tiempos, estamos hablando del año 90, en que tú subes algo
y lo salvas, lo subes a internet y lo salvas porque queda ahí y otras personas lo descargan, lo reproducen, entonces que desaparezca sería un hecho muy difícil. Pero ocurrió así como también se le perdió la pista a las personas que tomaron la fotografía, ¿no? Pero después de años, literalmente años de investigación, un periodista a la vez que académico llamado David Clark encuentra la fotografía y se reaviva el debate, ¿no? Curiosamente, la han encontrado en una fecha muy cercana a cuando se tomó, a cumplir un año más, porque la foto fue tomada alrededor de las 9 de la noche, hora local, 21 horas, del 4 de agosto, o sea, estamos prácticamente cumpliendo un aniversario de esa fecha, del año 1990, por dos personas que estaban haciendo excursiones en una ladera montañosa cerca, como digo, de Calvin, en Escocia, ¿no? Hasta ahora no se sabe cuáles fueron las identidades de esos personajes, pero ellos decían que el objeto, así a ojo de buen cubero, medía unos 30 metros de largo más o menos y que tenía pues una velocidad sorprendente, que era metálico, que tenía una especie de zumbido, que lo vieron durante aparentemente unos 10 minutos y que ese avión que aparece en la fotografía era un avión de combate de Reino Unido, ¿no? O sea que realmente los militares de ese país se habían percatado de que eso estaba en el cielo, estaban intrigados y bueno, al final esta foto ha vuelto a volver a estar, digamos, no en el dominio público, porque me parece que tiene algún tipo de copyright, pero sí para la investigación de las personas y para que puedan dar su opinión tanto creyentes como escépticos y sobre todo investigadores. Así que esta ha sido quizá de estos últimos días la noticia más interesante a nivel mundial respecto a cuestiones ufológicas a nivel internacional. A nivel nacional tenemos todavía esto que les mencioné de ese extraño objeto, no sé qué habrá sido, como digo, puede ser hielo atmosférico, tantas cosas que cayó en la zona de Huanta y que, bueno, los jovencitos de la escuela lo compararon con un misil, ¿no? Ahora no sé por qué esto me recuerda al suceso de Tunguska, del cual también he hablado en el programa antes, ¿no? Acontecido a inicios del siglo XX, donde las personas que vieron algo en el cielo lo compararon con una especie de objeto tubular, ¿no? Tubular, brillante, que lastimaba los ojos y de ahí se produce una especie de devastación en la zona. Claro, no tiene, digamos, punto de comparación, pero por algún motivo, con las travesuras de la mente, como diría un personaje, vino esto a mi recordar, ¿no? Bueno, vamos de momento a una canción y de ahí continuamos con mucho más. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Fue ayer, cuando pasé me preguntaron por ti, como antes de ayer que pasé por tu casa y al señalarla no la reconocí, sigo arrastrando aquel pasado que mis manos pueden contar y me hace saber si fui un malvado que solo hizo
recuerdo quién fui. Nos observan. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? ¿Qué cosa? Hemos estado con un temazo, no me acuerdo quién fui, de Christian Meyer. Para mí uno de sus mejores temas, ha sido más conocido quizá por Carreteras Mojadas, para algunos la mejor canción peruana de los 90s, junto con, por ejemplo, temas de Pedro Suárez Vértiz o Diego Berti con Qué difícil es amar. Pero bueno, definitivamente Carreteras Mojadas ha marcado un hito. Pero también fue muy bueno Espérame en el tren, que tuvo incluso difusión internacional, llegó a ser un éxito en España también. Y esta no me acuerdo quién fui, que dio incluso título a una de sus producciones discográficas. Y a continuación vamos a pasar con un tema que también está muy bueno. Es una especie, no le llamemos cover, que a veces es un término que está muy manoseado, sino una canción que digamos fue reestructurada, hecha en tributo por Los 13 Baladas, que es este proyecto conformado por dos de los integrantes de Mar de Copas, banda de las mejores del rock peruano y mi banda favorita, dicho sea de paso. Bueno, y es un tema que es original de Nino Bravo, ahí para los que sean más oldies, los que les guste la música del ayer propiamente dicha. Y Nino Bravo nos cantaba Carolina, y esa es la canción que ahora está en la versión de Los 13 Baladas. Vamos con ella. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Carolina, que te has ido sin hablar. Carolina, justo verte así marchar. Carolina, Carolina, con mis pensamientos tú me dejas solamente y mirando hacia atrás. Carolina, Carolina, si estaba equivocado, olvida lo pasado para volver a empezar. Carolina, no te dejes junto a mí. Carolina, y las nada ya sin ti. Sin un reproche, y así sin más. Carolina, Carolina, con mis pensamientos tú me dejas solamente y mirando hacia atrás. Carolina, Carolina, si estaba equivocado, olvida lo pasado para volver a empezar. Carolina, Carolina, con mis pensamientos tú me dejas solamente mirando hacia atrás. Carolina, Carolina, si estaba equivocado, olvida lo pasado para volver a empezar. Nos observan. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? ¿Qué cosa? Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Y bueno, amigos, después de este intermedio musical, ahora viene algo interesante. Un invitado. Él se conecta desde Calango, que es un distrito al sur de la ciudad de Lima, al sureste, si vamos a ser más exactos, ¿no?
en la, digamos, ya el límite entre la costa propiamente dicha y la entrada a la región andina, en el valle del río Mala. Zona muy interesante para el avistamiento ovni, ¿no? Porque si sigues la línea hacia el litoral y subes un poco al norte está Chilca, que bueno, es conocidísimo por este tipo de sucesos. Él es el señor Erasmo Quispe Francia, es periodista y asimismo también es amplio conocedor de los misterios y muchas cosas interesantes de allá de Calango. De eso vamos a hablar, así como en programas anteriores y en siguientes vamos a ir hablando también de otros misterios de distintas geografías de nuestro país. Don Erasmo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás, Chapi? ¿Qué tal, Fernando? Un saludo cordial para todos tus radioescuchas. ¿Qué tal? Bueno, don Erasmo, usted es conocedor pleno de los misterios y las cuestiones que rodean ese lugar tan bonito que yo he tenido oportunidad de visitar en varias ocasiones, como es Calango, ¿no? La parte media del valle del río Mala, ¿no? Entonces, ¿qué le gustaría a usted para iniciar comentarnos sobre lugares interesantes, misteriosos y demás que hay en ese bonito distrito? Tenemos acá en Calango lugares de centros arqueológicos que ya son reconocidos y también un petroglifo en la entrada del pueblo, y también tenemos varios petroglifos en varios anexos de nuestro distrito. Calango está ubicado a 86 kilómetros al sur de Lima, y en este valle de Mala se encuentran petroglifos con figuras fitomórficas y antropomórficas, que también tiene figuras concéntricas, ¿no? Y con ello también podemos decir que esta piedra es milenaria. Por acá en este sitio prevaleció la cultura huarco, ¿no? Porque en realidad vamos a decir que todos estos misterios que se guardan en estas grabaciones, vamos a decir que dejaron los ancestros, son quilcas, ¿no? En castellano son escrituras, y el quilcamayo, o sea, el escribano dejó grabados sus grafías. Entonces, en estas grafías nos relata el arqueólogo Javier Pulgar Vidal, como también el antropólogo que también pasó por estos lugares, y que los estudios que se vienen realizando de estas grafías aún no son descifrables porque son muy antiguas. Digamos así que también por acá pasó Santa Tomás de Aquino y dejó grabado su pie izquierdo. Todo ello está relatado en las crónicas de la Calancha. Y también cuando llegaron los españoles, llegó Francisco de Ávila. Francisco de Ávila, un sacerdote franciscano que en esta oportunidad, vamos a decir que hizo el cambio ancestral. Ya los nativos adoraban a la tierra, al sol, a la luna y todo lo que corresponde a lo natural. Y lo que es espiritual ya cambió con la llegada de los españoles. Estamos hablando de 1535, por ahí. Todo esto, como les vuelvo a decir, están relatados por los cronistas, como también Javier Pulgar Vidal. Podemos hablar también de Valcárcel, Basadre, también el mismo Raimondi, Antonio Raimondi, que hizo los estudios de todos los petroglifos que se encuentran aquí en nuestro Valle de Mala. En el anexo de Huancaní tenemos 13 petroglifos. Ahí hemos estado, Fernando, hemos llegado a esos lugares, hemos llegado también a Minay, Checas, donde hay importantes centros arqueológicos. Lo que no hemos llegado contigo, Fernando, es al Cerro del Chuncho, que está a 1200 metros sobre el nivel del mar, y donde hay un fortín, ¿no? Como te relataba, que nosotros somos de la cultura huarco, y la cultura huarco no se dejó conquistar en esta oportunidad
por lo que corresponde a la cultura milenaria, ¿no? Y luego claro. Eran guerreros, ¿no? Pues, o sea, cuidaron las tierras de ese entonces. Pero todo cambió cuando llegaron los españoles y llegó Francisco de Ávila, el sacerdote también que envió Gonzalo Campo a borrar las grafías. Lo borró una parte, pero no pudo borrar todas. Pero en aquellas grafías nos relatas pues lo que corresponde a todo lo que dejaron en manuscrito los nativos. También tenemos en Calango muchos lugares para conocer, como ya lo hemos recorrido contigo, Fernando, el templo colonial, las ruinas arqueológicas, o sea, los centros arqueológicos que guardan un misterio que podemos nosotros mencionar, porque nosotros éramos anexo de Chilca, como lo mencionabas, y en Chilca también es lugar donde se llegan, hay una vamos a decir que hay un lugar donde se vistan los ovnis, ¿no? Los objetos no identificados. Y con ello también vamos a decir que Mala, Calango, Chilca, San Antonio, Santa Cruz de Flores, Asia, Coahuila también guarda importantes centros cultural, ¿no? Y también en este valle, y como en todos los valles, y no solamente este petroglifo que te menciono, no solamente hay en Calango, sino hay en otros lugares como en San Pelalia, en mismo Lima por la parte norte hacia el centro, ¿no? Y nosotros estamos ubicados en la zona Yunga, ¿no? Digamos así, que en este relato que te estoy mencionando, para todos los radioescuchas que en esta oportunidad tienen, ¿no? La frecuencia y la calidad y la calidez de escucharnos. Fernando, ¿cómo me estás copiando? Perfectamente, don Erasmo. Yo quería hacer una apreciación. La roca que está a la entrada de Calango, que le llaman la piedra de Calango, también así a secas. El nombre original, que lo conocí por usted, es Hoyur Sayana, ¿no? Que es algo así como piedra de la estrella o algo así, si no me equivoco. O sea, porque se entiende que es una roca como que cayó, vino del cielo, según las antiguas tradiciones. Me acuerdo que usted me contó algo así, fue una de las cosas que más me llamaron la atención. Sí, justamente esta piedra, digamos así, es un petroglifo donde los historiadores mencionan que una pareja en cópula en esa piedra vino más del firmamento, y la pareja se quedó convertida, ¿no? La piedra se quedó convertida en un lugar fértil, ¿no? Y con ello también hay varias figuras como un niño, como también un colibrí, varias figuras que en realidad contarles o mencionarles por la emisora no hay más que visitar Calango y ver en situ toda la importancia que tiene estas piedras, ¿no? Y también hay otros lugares como es Cantagallo, ¿no? Cantagallo, donde nos relatan también los lugareños que es un lugar encantado. ¿Tú sabes algo de Cantagallo? ¿Podrías contar también eso? ¿No? Claro. Donde también ahí ven porque este lugar, el río de Mala, estamos hablando del Valle de Mala, es natural por los camarones. Se ve un camarón inmenso, grande, y cosa que le va jalando, lo va llevando, y hasta que hay un remolino y desaparecen las personas que están ahí. O también han vistado pejerrey, ¿no? Hay muchos lugares aquí en Calango que son como bastante misteriosos, ¿no? Y relatar todo ello nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Para poder nosotros dar a conocer todo lo que corresponde a nuestro Valle de Mala. Sí. Fernando, yo voy a entrar a una reunión, ¿no? Porque se nos ha presentado esta información. Yo quiero tener otra oportunidad para poder ya desplazar un poco más
¿no? Y llevar la información a todos a todos tus oyentes, que yo también te sigo en tu página, en tu Facebook, y en realidad hay bastantes cosas que tenemos que informar, que dar a conocer. No se preocupe, así también, ¿no? Fernando, estamos aquí en una reunión de los camarones y vamos a entrar ahorita ya a la mesa central. Como te vuelvo a decir, ¿no? Todo aquello que uno menciona, a veces algunos no lo toman como que si fuera cierto, será o no será, pero sí hay relatos y fuentes fidedignas que esto ha ocurrido. El avistamiento de los ovnis que uno de mis amigos también han observado para el 24 de junio, ¿no? Juegos de luces, 2 o 3, también hay otras personas que han visto manejando su carro un haz de luz intenso, ¿no? Y que este lugar es prácticamente apremiado por los avistamientos de los ovnis, Fernando. Muy bien, don Erasmo, ya estaremos próximamente una nueva ocasión también en el programa. No se preocupe, asista usted a su reunión, nosotros seguimos en contacto. Gracias, hasta pronto, muy agradecido. Ha sido la breve pero interesante, como siempre, conversación que hemos tenido con don Erasmo Quispe Francia desde la zona de Calango, el distrito de Calango, en la provincia de Cañete, al sur de la ciudad de Lima. Algo que no quiero dejar pasar es justamente lo que ha mencionado don Erasmo, ¿no? Respecto a esta coincidencia que hay entre avistamientos de luces extrañas en esa zona, con una fecha muy, muy singular, ¿no? A veces hay todo un simbolismo en las apariciones de supuestos ovnis, luces, etcétera, en el cielo, que él dice que se presentan en esa zona y son avistadas preferentemente alrededor del 24 de junio, que es una fecha que ha sido reverenciada en distintas culturas como uno de los solsticios que hay en el año, ¿no? En este caso, pues en nuestro país se celebra, por ejemplo, el Inti Raymi en el Cusco, y en otros puntos de nuestra geografía también han pasado distintas celebraciones, algunas que ya han quedado en el olvido y otras que todavía mantienen cierta fuerza, ¿no? Pero qué curioso que las luces extrañas, quién sabe si en el pasado consideradas como señales de los dioses, hagan su aparición en fechas tan simbólicas, ¿no? Como si algo quisieran decirnos. Incluso me estaba pues yo informando de que en Lima, hace no mucho, digamos, hace cuestión de unas horas, pues hubo uno de tantos sismos que está viendo, que no fue particularmente fuerte, digamos, pero igual fue notado por algunas personas, y entonces, viendo la información al respecto, sale que tuvo su, digamos, su origen, bueno, como todos los sismos que hay en la zona del Anillo de Fuego del Pacífico, por este choque entre las placas sudamericana y la placa tectónica conocida como de Nazca, ¿no? Pero lo curioso no fue eso, lo curioso es que el epicentro fue dentro del área urbana de la ciudad de Lima, en el distrito de Lurín, y fue 2 kilómetros al norte del santuario de Pachacamac. Ahora, para quienes no conozcan esto, en el santuario de Pachacamac, que hasta ahora es uno de los lugares turísticos principales de Lima, se veneró y se encontró, incluso por arqueólogos, creo que a inicios del siglo XX, una figura de madera tallada bastante grande. Ahora solo hay una réplica de la misma en el museo de sitio de ahí, que se dice que los propios españoles, entre guerreros, entre población común y entre también incluso sacerdotes de ese tiempo, católicos, atestiguaron que la imagen hablaba. O sea, eran los famosos oráculos, como los ha habido en la Grecia antigua, el oráculo de Delfos y en muchas partes del mundo. Bueno, también aquí en Perú hubo eso, ¿no? Supuestos objetos que le hablaban a la gente, ¿no? Aparentemente eran como una especie de punto de contacto de los dioses, ¿no? ¿Y cuál es la cuestión? Que se comenta que este ser que moraría en el interior de esa efigie, de ese ídolo, como le decían, pues era el señor de los temblores, ¿no?
Y bueno, en esa zona de Pachacamac hay muchos temas de avistamientos, de, digamos, cuestiones raras en el cielo, incluso también, como es una zona que todavía se mantiene medianamente campestre, el Valle del Urín, de otro tipo de cuestiones más ligadas a los espíritus de la naturaleza, a lo paranormal. Entonces, para mí me es inevitable preguntarme si es que quizá esa energía a la que antes llamaron el Señor de los Temblores, que también es curioso que en un barrio de Lima que antes se llamaba Pachacamilla, que hoy es el centro de Lima, pues una imagen que es muy conocida, que es una de las mayores devociones católicas del mundo, como es el Señor de los Milagros, no solo se le llama el Cristo de Pachacamilla, sino también el Señor de los Temblores, ¿no? Es como si hubiese sido un antiguo culto que ha vuelto que se ha mantenido en el tiempo, pero con un ropaje cristiano, con un ropaje más de la cultura y la religión de estos tiempos, ¿no? Pero quién sabe si esos antiguos dioses sigan, o esas energías naturales o no, pues se sigan manifestando hasta el día de hoy. Me llamó mucho la atención ese dato. Y como digo, han quedado otras cosas para conversar. Por ejemplo, estuve leyendo sobre estas cuestiones de viajes en el tiempo y demás. Ustedes probablemente han escuchado hablar del padre Ernetti, un sacerdote, tengo entendido, benedictino, que a mediados del siglo XX allá en Italia, dijo que había inventado el cronovisor, un artefacto con el cual se podían reproducir imágenes y sonidos del pasado, como una máquina del tiempo, pero solamente para verla, no para entrar al pasado, ¿no? Y resulta que esta semana me entero que él también era un personaje fascinante. Les prometo leer más al respecto, documentarme y traérselos al programa. Resulta que él también había sido exorcista. O sea que además de inventor y de todo, y también de estudioso de la música y otro tipo de cosas, este personaje, por muchos desconocido, había indagado en cuestiones un poco más, para muchos, de temer, ¿no? Como es la demonología y estos asuntos. Así, digamos que paso mi semana, no solo en cuestiones laborales, sino también nutriéndome más sobre los enigmas del mundo y pues trayéndolo a Misterios al Anochecer. Espero que para ustedes haya sido un programa de su agrado. Nosotros nos vemos el próximo fin de semana a través de las ondas de Estación Lamas 96.3 y también, no menos importante, cada programa se sube con posterioridad a Misterio Infinito Perú en YouTube, mi canal, y no se olviden también que los días jueves aquí en Estación Lamas, aproximadamente entre 7:30 y 7:35 de la mañana, está el noticiario, ¿no? Las radionoticias, y tengo ahí un bloque de algunos minutos, la reflexión del día, ¿no? Donde intento desde otra óptica de repente pues propiciar algunas noticias positivas o algunos puntos de vista que espero redunden en el bienestar y, digamos, en iniciar el día con buena actitud, con buena onda, como quien diría. Simplemente eso. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos el siguiente sábado a la misma hora en Estación Lamas. Eso sí, antes de retirarme y antes, como digo nuevamente, de invitarlos a ir a mi canal de YouTube Misterio Infinito Perú, vamos a finalizar con una canción, con una publicidad, y ahí sí culmina el programa. Conmigo, hasta el próximo fin de semana. Dios los bendiga. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios del Anochecer. Tiempo que camino este camino sin pensar, hace tanto y es tan poco el que no está. Confundo timidez con ganas de no molestar, ni por favor. Y esquino en cada vuelta un espejismo de tu amor. Hace tanto tiempo que no hay nadie en estos mundos.
se abandone la compañía en este mundo. Por cierto, amigos, antes de irnos, a través del Facebook llegan saludos. Wilson Sandoval Arbildo nos manda saludos desde Los Olivos en Lima. Saludos para usted, Wilson. Iván Cadillo Vázquez, saludos desde Huaraz. Estamos interregionales. Y Garicita Rengifo Rojas nos manda saludos para la familia Rengifo desde Ica. Ahora sí, seguimos con este temón tras esa puerta de Mar de Copas. Hasta el siguiente fin de semana. ¡Vamos! ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? ¿Qué cosa? Nuestro encuentro de hoy ha culminado. No te olvides de sintonizarnos el próximo sábado a las 7 de la noche en la frecuencia 96.3 FM, Estación Lamas. Estación Lamas. 96.3